Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Matemática Sentimental, el ciclo Conversaciones Matemáticas, en ocasión del Congreso Matemático de las Américas 2021. El Congreso acaba de terminar el viernes pasado, pero aún siguen las consecuencias, los rebotes del mismo. Hoy tenemos el gran placer de que nos acompañe Andrés Navas. Andrés Navas es doctor en matemática, es profesor de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? ¿Bien lo dije? Bien. Además, ha sido presidente de la Sociedad Matemática Chilena, es miembro del Mathematical Council of Americas, ha recibido premios en cuanto a su labor matemática, es un interesado por la popularización del conocimiento matemático, así que nos va a acompañar en esta charla. Andrés, muchas gracias por colaborar con esta iniciativa. Entiendo que tenés bastantes ocupaciones, pero bueno, te agradezco tu interés y tu participación. Hola Antonio, muchísimas gracias a ti por la invitación y por la iniciativa. Me parece muy bonita, muy interesante, muy valiosa. Bueno, muchas gracias. Si te parece, arrancamos con las repercusiones del Congreso Matemático de las Américas que acaba de terminar. ¿Cuáles son, si por ahí es temprano, pero algunas conclusiones con respecto a este evento? Sí, bueno, hay que evaluarlo dentro del contexto, dentro del contexto de la pandemia y dentro del hecho de que la pandemia ha tenido sus tiempos, ¿cierto? Al principio era el tiempo de incertidumbre, después fue un poco el tiempo del entusiasmo, ¿cierto? Con un montón de actividades online que tenían gran repercusión. Luego ha venido más bien el tiempo del cansancio y los tiempos son diferentes de país en país. Frente a eso, más allá de esa situación, creo que fue una organización perfecta. La ceremonia de premiación salió muy bonita, ¿cierto? Que fue 1 o 2 semanas antes del Congreso mismo. El 9 de julio, el 9 de julio, Día de la Independencia Argentina. Que fue para el Día de la Independencia por la tarde allí. Y creo que salió todo excelente a nivel de organización y habrá que ir pensando qué se hace de aquí en adelante. Es sumamente interesante porque es parte de las posibilidades de la pandemia. Bueno, al principio estábamos un poco confusos, pero la pandemia nos ha mostrado que perfectamente podemos estas conferencias también moverlas en parte a una modalidad híbrida y que en el futuro sería ideal que las conferencias, al mismo tiempo que se están haciendo físicamente, también se estén transmitiendo vía streaming hacia otras partes del mundo. Bien, sí, esto de la virtualidad ha permitido que mucha gente que quizás no podía acceder a los congresos pueda acceder, tanto dando comunicaciones como presenciando conferencias, ¿no? ¿Hay alguna idea de dónde se va a hacer el próximo Congreso Matemático de las Américas? No sé si lo puedo revelar porque es parte de la discusión interna del Council, pero están dando vuelta algunos países. Eso se decide de aquí a unos meses, debiese estar decidido, de aquí a unos 6 o a máximo un año debiese estar decidido el próximo Congreso. Bien, imagino, ya que estamos en los Juegos Olímpicos, imagino que debe haber candidatos, ¿no? Que Sí, están... no, lo que pasa es que hay una rutina, digamos, que hay que seguir y en este momento el Council va a lanzar próximamente un llamado a concurso para que las distintas instituciones, países, se interesen en organizar el encuentro. Y sobre la base de las candidaturas se decide. No es que el Council decida directamente dónde va a ser. Obviamente hay cierto interés en que sea geográficamente, lingüísticamente y de todo tipo equilibrado, digamos. Si vino al sur, después naturalmente tenía que ir al norte. Ahora esta venida al sur fue un poquito mentirosa porque en realidad no estuvimos en ninguna parte, pero en fin, ya veremos, ya veremos. Pero lo importante es que se hace vía concurso, y es un concurso abierto a las instituciones. Los miembros del Council son sociedades científicas de matemáticas y también institutos. Entonces también si se hace en un país se debería aspirar a la coordinación entre las distintas instancias que están asociadas al Council. Ok, bien. Bueno, sabremos quizás en un año más o menos, a más tardar se va a saber. Y seguramente, a partir de lo que decías, quizás haya una modalidad híbrida entonces de realización.
La verdad es que no he visto mucho esa discusión dentro del Council en estos momentos porque estaba preocupado de finalizar bien y de justamente lanzar las propuestas, pero es una cosa que a mí me interesaría instalar como discusión para el próximo. Me parece natural, digamos. Y yo creo que más allá del Congreso mismo es hacia donde muchas actividades van a evolucionar. Ok. Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poco de tu historia matemática, quizás desde los inicios. Pareciera ser que cayó justo, tu historia matemática está vinculada a las Olimpiadas Matemáticas, ¿no? Y al fútbol, quizás de alguna manera inesperada. Sí, sí. Sí, no, yo vengo del mundo de la Olimpiada de Matemáticas. Cuando, tú sabes, las Olimpiadas de Matemáticas en casi toda Iberoamérica surgieron simultáneamente, fines de los 80, principios de los 90. Y Chile fue un poquito más tardío, creo que ustedes llevan como 4 o 5 años más haciendo Olimpiadas, pero no hay mucha la diferencia. Yo participé en la tercera Olimpiada de Matemáticas y quedé entre los ganadores, y de ahí se me abrió todo un mundo porque resulta que yo mi interés no iba por ese lado. Es decir, a ver, para contarte mi historia, yo vengo de una familia modesta, de padres obreros, que no tenemos contacto con la academia en absoluto. De hecho, yo fui el primer universitario de mi familia, de una familia en el sentido amplio, no estoy hablando solamente de hermanos, estoy hablando de las familias como se concebían antiguamente acá en Chile, que incluía tíos, incluso te puede incluir vecinos, ¿ok? Ese era el concepto de familia que hoy día se restringe tanto. Entonces no estaba para nada mentalizado en eso. Mi objetivo era tener una carrera profesional que más bien me permitiera surgir socialmente más que nada. Pero el mundo de la Olimpiada me abrió otro panorama, porque yo tenía que 15 años, estaba entre los ganadores, y los organizadores me ofrecían ir a estudiar matemática a la universidad en reuniones que hacíamos todos los días lunes, que son los entrenamientos Claro. para la Olimpiada, donde aprendía muchísimo, muchísimo. Entonces llegó un momento en que ya me empecé a olvidar de la escuela, porque ya me dejó de interesar. O sea, tenía un mundo maravilloso al lado y me lo pasaba en realidad en la universidad 2 o 3 días. Nos juntábamos con mis compañeros y de juerga, y nos preparábamos para competir, ¿cierto? Después nos damos cuenta que en realidad el asunto es diferente. No se trata de competir, sino que el ideal sería más bien compartir. Pero tuve experiencias bien bonitas y conocí a mucha gente de Latinoamérica que ahora son colegas, qué sé yo. A Pablo Schmerkin lo tuve, por ejemplo, que tú lo entrevistaste, lo tuve de coolímpico, digamos, en la competencia. ¿Qué significa eso? Creo que en una Olimpiada, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo de mucha gente. ¿Cómo se llama este matemático? Se me va el nombre, que está en Chicago, que es de mi misma generación. Ah, Ahora, jovencito, se me fue el nombre. Pero en fin, por ejemplo, a ver, una escena linda que te puedo mostrar, que te puedo contar sobre la Olimpiada. El año 1992 fue la Olimpiada de Matemáticas del Cono Sur, que compiten 6 o 7 países de Sudamérica: Argentina, Chile, Perú, etcétera. Y entre los competidores estaba Harald Helfgott, el peruano que matemático recién... peruano. Exacto, estaba Harald Helfgott, y yo lo conocí allí, era niñito, él como de una generación menor, y nos tocó hacer esa conferencia en la parte alta de Santiago, hacia la montaña, y fue impresionante porque un día empezó a granizar y a nevar, y él estaba maravillado porque nunca había visto eso en su vida como espectáculo. Tengo muy guardado en la retina a él en medio del granizo y de la nieve mojándose, porque nunca había visto ese espectáculo. Esa es una de las escenas bonitas que me quedo dando vuelta de esos años olímpicos. Y de ahí llegué a la universidad. La Sociedad Matemática de Chile se encargaba de que quienes obteníamos cierto lugar, cierto posicionamiento en la Olimpiada, pudiésemos estudiar matemáticas gratis. La universidad en esos años y durante mucho tiempo fue pagada en Chile, incluyendo la universidad pública, y carísima, o sea, inaccesible para muchas familias. En particular era totalmente inaccesible para mí, a menos que uno se endeudara. Y esas deudas primero se contraían por la universidad y después pasaron a la banca, con intereses horrendos. Esto fue en parte el origen de la explosión social en Chile.
Y si yo tenía algo claro era que no quería meterme en ese mundo, quería resolver mi problema de qué iba a hacer con mi vida sin tener que endeudarme, especialmente con la banca. Así que después de dar un poquito de vuelta, yo estudié un año por ahí ingeniería forestal, porque a mí me gusta mucho el contacto con la naturaleza, aprendí de bosques, de clima. Lo pasé súper bien, pero no era exactamente lo mío. Y ahí volví a la matemática y volví a la Universidad de Santiago, que me activó rápidamente la beca, más rápido que las otras universidades, y de ahí fui despegando la carrera en los estudios. Pero tuve la suerte de estudiar gratis toda la universidad en Chile, cosa que yo creo que muy pocas personas pueden decir, por lo menos en mi generación en Chile. Claro. ¿Cómo uno se va criando, se va educando a lo largo de su vida y en particular en la escuela secundaria, pensando que no tiene el acceso irrestricto a los estudios superiores, ¿no? Eso debe condicionar a los estudiantes de alguna manera. Totalmente. Yo estaba totalmente condicionado por eso. Uh-huh. eh, yo creo que fue la elección que quizás hubiese hecho la misma elección si no hubiese estado condicionado. No lo sé, no lo sé. A mí me interesaba estudiar física, por ejemplo, pero ya estudiar física me significaba a mí tener que entrar a una carrera para la cual ya no estaba becado. Entonces ya lo sacaba de mi espectro, simplemente por eso. Es difícil responder. Y paralelamente yo hacía un montón de cosas, porque al final de cuentas tenía que generarme recursos, entonces bueno, yo desde muy niño traigo incorporado en mí, vengo de un mundo, entre comillas, relativamente popular, o sea, no le hacía asco al trabajo, yo trabajé desde muy niño en distintas cosas, o sea, yo fui empaquetador del supermercado, cuidador de autos en las calles, vendedor ambulante, y me gustaba esa vida, siempre me ha gustado la vida en la calle, ¿ah? Al Siempre me aire gustó libre. al aire libre, incluso siendo matemático, yo no puedo trabajar en mi oficina, es algo que me cuesta, ¿no? Yo creo que nunca he tenido una buena idea dentro de mi oficina, una buena idea de matemática, ¿ah? Solo estoy en mi oficina cuando tengo que cumplir horario y cuando tengo que estar frente al computador. No la soporto. Después me di cuenta que mi rumbo en realidad lo que debía haber hecho siempre eran clases particulares de matemáticas. Eso me di cuenta tarde, pero eso es lo que debía haber hecho siempre, es lo que me iba mejor. Y justamente lo que contaba es que tenía un compañero en la escuela que era hijo de futbolista, entonces era una relación bien bonita, le hacía clases, me pagaba y además en agradecimiento, me subió mucho las notas, me invitaba al estadio y me invitaba a la platea preferencial. Y yo vengo también de ese mundo, yo también jugué mucho fútbol cuando niño en clubes de barrio. Mi papá era director, era presidente de un club de barrio. Son clubes que han ido desapareciendo en Chile, entonces digamos, mi disciplina, más que de la escuela, viene de allí, viene de esto de estar sábado y domingo en la cancha, mañana y tarde acompañando, primero estando preparado para jugar, si es que jugaba, no siempre jugaba porque era de los malos del equipo, pero en fin, a veces jugaba, pero había que estar a la hora, bien equipado, etcétera, y después acompañando al resto del equipo, jugábamos en serie infantil el sábado, serie adulto los días domingos, entonces una buena parte de esa disciplina la tuve allí, digamos. Era como la extensión de mi escuela, eso. Eran instituciones muy importantes en Chile en esos años que lamentablemente han ido desapareciendo. Bueno, un poco como acontece en Argentina, que el club como referente social, como aglutinador del barrio, también se fueron transformando en otra cosa, ¿no? Quizás es algo de Sudamérica. Sí, es algo interesante estudiar y yo creo que algo no menor. Para mí el rol social que tenían esos clubes deportivos era sumamente importante. Yo lo veo en los barrios donde me crié, donde desaparecieron, y muchos niños quedan a la deriva, ¿ah? Totalmente a la deriva, y justamente por allí se han ido metiendo carteles de narcotráfico, digamos, que han tomado estos clubes, lo han refinanciado y lo han convertido en algo totalmente diferente. Y creo que las políticas públicas han olvidado todo eso. No solo clubes de fútbol, sino que clubes deportivos en general, juntas de vecinos, etcétera, en instituciones muy fuertes en los años 80 en Chile y que tras la vuelta, entre comillas, de la democracia en los años 90 se fueron totalmente olvidadas y como que no quedaron en la retina que eran sumamente importantes. Ese tejido social
territorial se perdió. Andrés, actualmente la Universidad de Santiago de Chile es pública, pero los estudiantes tienen que pagar o ya pueden acceder gratuitamente a los estudios. Lo que pasa, la Universidad de Santiago siempre ha sido pública, junto con la Universidad de Chile, son las dos grandes universidades públicas de Santiago, pero pública seguía siendo pagada hasta la explosión, una de las primeras explosiones sociales que fue el 2011, cuando vino toda la revuelta de los estudiantes, la segunda revuelta, porque ya el 2006 había habido una revuelta importante, y el segundo gobierno Bachelet avanzó en esa ley que a mí me parece sumamente importante, que es el de la gratuidad universitaria. Y si bien no es gratis para todo el mundo, sí para para 3 de los 5 quintiles creo que es gratuita. O sea, ya ese escollo ya ha ido desapareciendo, pero fue una lucha enorme, una lucha grandísima, una lucha que se venía dando desde los años 90, y pasaron generaciones y generaciones de estudiantes teniendo que pagar, endeudándose con la banca, que están endeudados hasta el día de hoy con intereses bancarios, pero que son totalmente abusivos. Y bueno, ahora se avanzó. Para mí uno de los grandes, quizás la gran reforma del segundo gobierno de Chile. Ok, bien. Bueno, mencionaba ahí, acá tomé nota de algunas cosas que mencionabas con respecto a que esta sensación de cuando jugabas al fútbol, sentirte parte de un grupo, como decís, por ahí tenías que estar en el banco, pero formabas parte de un equipo, de una comunidad que buscaba jugar lo mejor posible. De alguna manera, tu idea con respecto a la comunidad matemática es similar, ¿no? Un grupo de matemáticos colaborando, trabajando en conjunto. Tomé una frase que dijiste como que la matemática, que uno se integra a una comunidad sin fronteras. Algo así me habías comentado en un mail. Es como un símil de una frase de Hilbert que dice que el mundo matemático, el universo matemático, una comunidad sin fronteras, no conoce nacionalidad, ni raza, ni nada, está hecha de ideas. Sí, creo que eso es importante transmitir, y tiene que ver con cómo se viene haciendo matemática, tal vez desde el siglo XX en adelante. Tal vez esta idea de la comunidad sin fronteras no existía antes, pero que en parte gracias al Congreso Mundial de Matemáticos y a la instauración de la Unión Matemática Internacional y de todas estas entidades que van aglutinando matemáticos y que y que sirven de orientación también para el desarrollo de la matemática. Es decir, muchos nos estamos interesando en los mismos problemas en distintos países del mundo, y la idea es colaborar. Hoy en día tenemos muchas más instancias de colaboración que antes. Antes, para comunicar había que enviarse una carta y esperar 3 meses, 4 meses, a veces años para la respuesta. Se hacían las mismas cosas en distintas partes. Bueno, existió ese problema durante mucho tiempo, durante la Guerra Fría. Pero la idea sería tratar de evitar eso y de potenciar la colaboración. Yo concibo la matemática como una tarea colectiva, digamos, donde de vez en cuando hay alguien que es más rápido, que es más certero para apuntar, y que se muestra en la comunidad, ¿cierto? Gana premios, etcétera. Pero hay una frase de Thurston, ya que estábamos hablando de fútbol al respecto, que lo compara a los goleadores. ¿De quién? Perdón, no te escuché. ¿De quién? De William Thurston, el gran matemático. Del geómetra, sí, sí, sí. Que tiene un artículo maravilloso que se llama On Proof and Progress in Mathematics. Y él Perdóname, compara... pero, Rafael Potrier, conocí ese artículo por Rafael Potrier, el matemático uruguayo. Habló de ese artículo también, que es lectura obligada de sus estudiantes de doctorado. Exacto, es que una cosa maravillosa. Yo se lo doy también a mis estudiantes. Yo hago clases en pedagogía de matemática, y se lo doy a mis estudiantes que van a ser profesores de matemática en la escuela. Porque ahí hay una alusión a una frase que lanza después, de hecho, que dice, la matemática no se trata de calcular, ni de aplicar algoritmos, etcétera. Ni siquiera se trata de demostrar, se trata más bien de entender, para que lo transmitan eso en sus clases. Y bueno, y ahí en ese artículo también hace una comparación entre la actividad matemática y el fútbol. Dice, de vez en cuando aparecen los goleadores, ¿cierto? Gente que es más rápida en la cancha, que está allí en el momento exacto, pero no hay que olvidar que el fútbol, que la matemática como el fútbol es un trabajo de equipo. Si no estuviesen los defensas corriendo, los mediocampistas destruyendo, ¿cierto? Etcétera, edificando algo contundente hacia arriba, los goleadores se quedarían sin nada, ¿cierto? De hecho,
es parte del ABC del fútbol. Antes de, muchos entrenadores lo dicen, antes si tú tienes un delantero contrario que es habilidoso, muchas veces no tienes que ir a marcarlo a él, tienes que ir a marcar a quien lo alimenta, ¿cierto? Esa es parte del ABC de la estrategia del fútbol. Y hay que ir a buscar al mediocampista que le da el pase más que al delantero mismo. Claro, bien. Y me imagino que ya tomé nota de lo que decías, de este mundo maravilloso que descubriste siendo un joven adolescente en las Olimpiadas Matemáticas, se siguió confirmando a lo largo de tus años, porque te formaste en diversos lugares, te formaste en Chile, en Brasil, hiciste tu doctorado en Francia. ¿Cómo fueron estas experiencias en tu formación? Bonitas y enriquecedoras. Yo hice el magíster en el IMPA, en Río, pasé 2 años preciosos en Río. Además que ahí jugábamos fútbol, ¿cierto? Todos los viernes en el Club Los Macacos. Yo estuve un verano. Exacto, jugábamos allí, después nos juntábamos me acuerdo que había una comunidad peruana, yo me juntaba, íbamos a jugar fútbol también los días sábados, domingos, etcétera, o sea, era imposible, es imposible no pasar por alto eso. Además, Río de Janeiro tiene toda la parte turística, ¿cierto? La playa, etcétera. Hay una parte no menor que a mí me gustaba mucho, yo te conté que me gustaba mucho la naturaleza, y en Río hay mucha naturaleza aún virgen en algunas partes, es una ciudad bien sorprendente. Entonces un día de la semana yo me dedicaba a subir algún cerro que hay ahí en medio de Río de Janeiro, me conocía los caminos al Cristo por en medio de la selva, iba con amigos, subía la Piedra La Gavia, etcétera. Para mí era precioso. Y hacíamos matemáticas y justamente en el IMPA aprendí eso, como el IMPA es un instituto grande, aprendí a trabajar con colegas, a aprender más que de la clase misma, del curso mismo, aprender con mis compañeros. Pero en la mente yo tenía la idea siempre de salir y terminar en Europa, por una cuestión de cultural, digamos, aprender otro idioma, etc. Quería ir a Francia y para eso tenía que hacerme, en el IMPA a mí me becaba el IMPA, pero después tenía que irme a Francia y tenía que buscar la posibilidad de una beca, entonces, bueno, me obtuve una beca por Chile y fui a hacer el doctorado allá. Primero estuve en París 1 año y después fui a Lyon a hacer la tesis. Y después volví a París 1 año a hacer un postdoc. Bien. ¿Cómo tu director de doctorado, quién fue? Etienne Gis, en la Escuela Normal Superior de Lyon. Por Bien. eso viajé salí de París, que todo el mundo me decía, tienes que ir a París. Yo le dije, cuando le conté a la gente, voy a salir de París, y me decían, no, pero no puedes salir de París. Yo les dije, no, pero voy a ir a hacer la tesis con Etienne Gis. Ah, muy bien, entonces está bien. Ahí está muy bien. Okay. Y después cuando terminé, me gané una beca para estar 1 año de postdoc en el IHS, ahí al sur de París. En Sí, realidad nunca estuve en París porque hice el primer año del doctorado en la Universidad de Orsay, claro, que que también, está en las afueras. sí, así que a mí me gusta mucho esa zona Orsay y IHS, es como el lugar donde yo me siento en casa en Francia, digamos, Claro. ese lugar, incluso más que en Lyon. En Lyon tuve 3 años maravillosos, pero como que nunca me arraigué del todo a la ciudad, pero ahí y de nuevo, tiene esta cosa bonita, que para mí es súper importante. El campus de Orsay y el campus de Leipzig son lugares muy bonitos. ¿Eh? Especialmente el campus de Orsay. Como yo te decía, yo había estudiado ingeniería de los árboles. El campus de Orsay está plagado de árboles exóticos de todo el mundo. ¿Eh? Ah, ¿Sí? Y al lado, te voy a contar una historia muy simpática, al lado del departamento de matemática antiguo, porque ahora lo movieron hacia donde está el río, había un árbol que todo el mundo lo encontraba tremendamente exótico, la gente que llegaba desde fuera de Francia, y un día un amigo mexicano me llevó a presentar, a mostrármelo, porque yo le había contado que estudiaba árboles, y me dijo, este es el árbol más extraño que yo he visto en mi vida. Entonces yo le dije a Valdemar, le dije, mira abajo lo que dice, porque estaban con placas. Dice Araucaria araucana, Argentina, Chile. Este árbol que lo conozco, pero... Y era una araucaria bastante crecida, ¿ok? O sea, te estoy hablando que por lo menos tenía 50, 60 años.
Y después investigando llegué con un amigo chileno que estudiaba antropología y me contó que hay un botánico que fue a los fines del siglo XIX, llevó mucha araucaria a París. De hecho, hay muchas araucarias en región parisina, te estoy hablando de araucarias de más de 100 años. Ah, Y es bien interesante. Hay una gran araucaria a la salida del Museo de Historia Natural en el Jardín de Plantas de París. Si alguna vez alguien anda por ahí, dese el tiempo, simplemente salga y se va a dar cuenta a la entrada, a mano derecha, hay una araucaria enorme allí. mira, ya dejamos la referencia para... el jardín de plantas es el jardín botánico, el de París, al que estás refiriéndote. De París, Ah, sí, yo el también famoso, anduve caminando por ahí alguna vez, pero no sabía que había una araucaria. y después empecé a hacer un catastro porque a mí me interesaba. Cerca de donde yo vivía encontré como 4 o 5 araucarias de más de 60 años, de acuerdo al tamaño, uno sabe calcular aproximadamente la edad. Y era bien impresionante. Después en Chatelet, en la estación del metro, habían 4 araucarias, 5 araucarias, esas ya tenían como 30 años nomás. Pero me quedé muy sorprendido con que la araucaria se dé bien en ese clima. Claro, claro. Eh, Volviendo un poquito al INPA, porque quiero, ya que yo estuve 2 meses nada más haciendo un curso de verano de doctorado, pero el papel importante que tiene el INPA en la matemática latinoamericana, ¿no? ¿Cómo es posible replicar la experiencia del INPA en otros lugares de Sudamérica o requiere mucho políticas científicas muy diferentes a las usuales? Es una gran pregunta, tiene que ver algo con lo sociológico del brasileño, ¿cierto? Esta idea de grandiosidad que tiene el brasileño. Bueno, ustedes también la tienen, ustedes también son un país grande, yo lo estoy hablando de la perspectiva chilena. Nosotros somos un país estrecho y eso como que no está en nuestra cabeza como tal. Es difícil plantearlo. El INPA, la gente del INPA ha sido sumamente hábil en posicionar al INPA en el espectro nacional y en el espectro político, y en mostrarle a los políticos que es una cosa necesaria. Además han tenido triunfos extraordinarios, entonces ya es como imposible negarle recursos, pero la cantidad de recursos que han logrado apalancar es impresionante, es impresionante. Ahora, no voy desde el Congreso del 2018, yo sé que creo que terminaron el edificio nuevo, ¿no? Eso parece, yo lo sigo en Twitter, parece que sí. Parece que sí, ya, eso es algo así formidable. O sea, yo tengo experiencia, yo tengo historias de gente que estudió, no sé, Rafael Labarca, que es colega mío, que me orientó cuando niño en la Universidad de Santiago. Él, cuando entró al INPA, entró al edificio antiguo, ujú, que era una casita que estaba en el centro de la ciudad, ¿cierto? Y cuando se estaban trasladando a la Floresta de la Tijuca. Que creo que les llaman los impasaurios. Los impasaurios son los alumnos del IMPA antiguo. Bueno, Los impasaurios. Él es un impasaurio. Y la verdad es que es extraordinario y además que tiene un sello muy particular, ¿cierto? O sea, uno reconoce la matemática del IMPA por las escuelas que han logrado conformar. No solo en sistemas dinámicos, siempre se habla de sistemas dinámicos, la verdad es que los sistemas dinámicos han sido bien extraordinarios, pero en otros ámbitos también. Ahora replicarlo, no sé si sea la política cierta. Es complejo, porque tú también tienes que hacer priorizaciones, es decir, el INPA es un foco extraordinario de matemática, pero tú quieres focalizar la matemática o quieres distribuirla a través de tu territorio. Eso es algo que es una discusión no menor. claro. ¿Ah? No menor. En muchas partes en Europa, bueno, el esquema de hoy en día es tratar de descentralizar porque estamos gobernados por los famosos rankings, ¿cierto? Ranking de Shanghái, etcétera, que mide la universidad. Incluso los franceses que tenían un sistema totalmente diferente han cedido a eso y han empezado a fusionar universidades e institutos, a veces de manera un poquito artificial, ¿cierto? Y siento que tenían otra forma de trabajar. El Collège de France tenía, no sé, 4 o 5 matemáticos y era un foco también. ¿Ah? Pero ahora como tal no puede figurar en estos rankings. El mismo instituto, el IHS, como tal no puede figurar en los rankings. Y entonces se tuvieron que alinear. Ahora hay una tremenda universidad en el sur de París, o sea, Orsay, la École Polytechnique y el IHS forman parte de un mismo instituto.
Mira. universidad para que puedan puntear en estos rankings. Entonces, eh, está el aspecto territorial para mí no es menor en una discusión y la verdad es que no tengo respuesta para la pregunta. O sea, yo personalmente en Chile no es a lo que aspiraría, a tener un gran instituto aglutinador, sino ofrecer condiciones. El territorio chileno es súper largo y hay demasiada diferencia de condiciones de trabajo para investigadores en, no sé, en la zona norte, en la zona sur, y la verdad es que sí necesitamos investigación que tenga un componente territorial importante. O sea, tenemos el desierto más árido del mundo, tenemos una capacidad para generar energía solar impresionante, debiésemos estudiar allí, haber empezado a estudiar desde hace mucho tiempo el cambio climático en nuestras universidades del desierto, y la verdad es que en las universidades del norte de Chile les cuesta encontrar recursos para eso, y los recursos se concentran en Santiago. No sé si es la mejor estrategia, no lo creo. Si uno va a Israel, que es un territorio pequeño, por ejemplo, su gran centro de investigación en temas de desierto está en una universidad enclavada en el desierto del Negev. No está en Jerusalén, está allí. Allí hay institutos trabajando, hay expertos en todas las líneas desarrollando cómo no sé, fomentar la agricultura con escasez de agua, etc. Para mí eso es una línea que es importante. Pero en sí, no quiere decir que no haya que hacer un gran instituto, simplemente una pregunta que yo no tengo resuelta. No, de hecho, acá en Argentina, yo creo que algo similar a lo que pasa en Chile sucede. Tenés Buenos Aires, Córdoba, algunos centros muy importantes de investigación matemática, y otras regiones del país, como por ahí la zona norte, la zona sur, no tienen tanta investigación matemática como para desarrollar las problemáticas concretas de cada lugar, ¿no? La centralidad en Argentina quizás es un problema también, en cuanto al desarrollo matemático. Bien, acá señalaste ya algo, y lo emparenté con algo que dijo Pablo Schmerkin, que él dice que él puede estudiar, sus mejores ideas matemáticas surgieron en cafés. Bueno, vos dijiste algo similar, vos no podés estar en tu oficina, tus mejores ideas surgen andando en bici, caminando, andando por la montaña. Contanos un poco al respecto. Sí, me he vuelto bastante adicto al café últimamente, me gusta mucho trabajar en café. La última experiencia bonita, yo estuve un año de sabático en la UNAM, pero no en la UNAM de Ciudad de México, sino que en Cuernavaca, que es el Instituto de Matemática que está al sur de la Ciudad de México, un instituto muy lindo, y que justamente inauguró el nuevo edificio. Y me dieron una oficina y creo que no la ocupé nunca. Solo la ocupaba cuando tenía que guardar la bicicleta porque yo me iba en bicicleta y estaba lloviendo. Entonces el estacionamiento de bicicleta no tenía y ahí la subía, no tenía cubre techo. Pero no te estoy exagerando. Como en Cuernavaca, le llaman la ciudad de la eterna primavera, prácticamente no hace frío, o por lo menos no hacía frío para estándar mío de acá de Santiago. De hecho, ya acá en Santiago vivo más bien hacia la cordillera. Entonces yo trabajaba al aire libre, tiene un jardín muy lindo ese lugar, precioso, maravilloso. Y tienen esta sala abierta que ya le llaman palapas, y yo trabajaba allí, estaba anclado siempre en la palapa. Necesita dos, tres cosas importantes: necesito aire libre, conexión a internet, aunque a veces es bueno no tenerla, para desconectarse justamente, y café. Y esas tres cosas estaban a distancia de 10 metros a la redonda, porque estaba la cafetera al lado en Cuernavaca, así pasé un año precioso ahí. Trabajé muchísimo, iba por deporte, iba a trabajar sábado y domingo, tomaba mi bicicleta y terminaba en el instituto, que está en un lugar muy bonito también, en medio de la, de la, algo de selva que hay allá, todavía subiendo hacia Ciudad de México. Y, y sí, lo que te decía, o sea, Pablo trabaja en café, a mí me vienen las ideas también allí, me vienen mucho al aire libre. A mí me gusta mucho andar en bicicleta, voy en general a trabajar en bicicleta, bueno, ahora no se puede, pero me movilizo en bicicleta. La bicicleta me vino a la perfección con la pandemia, me muevo a cualquier lado en bicicleta. En pandemia ahora me he tomado una rutina de ir a trabajar aquí en medio de la ciudad de Santiago. Hay un parque muy lindo, que es el Cerro San Cristóbal, que tiene me voy a trabajar allá
a la cima del cerro hay un café, tomo mi bicicleta, me demoro, no sé, 40 minutos, estoy en la cima del cerro, me instalo allí con mi computador y hay buen internet y empiezo a trabajar cuando me quiero despejar, cuando ha habido problemas con la pandemia. Pero sí, no, me cuesta muchísimo trabajar en un lugar cerrado, muchísimo, o sea, no puedo, ni siquiera lo intento ya a esta altura. Claro, claro. No. Citas a tus estudiantes en el café ahí en el Cerro San Cristóbal para... Nos hemos juntado, a mis colegas, nos hemos bien, juntado a trabajar allí, nos hemos juntado a trabajar allí. No he podido dar clases desde allá porque, por el miedo a la inestabilidad de la conexión a internet. claro, Entonces se me puede cortar la clase. claro. Pero sí nos hemos juntado a trabajar allí, a terminar unos proyectos, etc. Es bastante bonito el lugar, ¿eh? Y, pero trabajar en encierro, no puedo. No puedo. Esto es interesante porque con las charlas intentamos mostrar que la actividad matemática está muy alejada por ahí de lo que la gente piensa en general que es la matemática, ¿no? Y es algo que conversamos en la previa. ¿Por qué quizás nosotros los matemáticos tenemos nuestra parte de culpa, entre comillas, por transmitir una imagen de la matemática escolar, al menos que está muy alejada de lo que es la actividad matemática real? Y es un problema, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Soluciones y reflexiones al respecto. Bueno, hay dos cosas. Primero, la imagen de las matemáticas como ciencia hacia el mundo, y lo otro, la imagen que se tiene de la persona que practica la matemática hacia el mundo. ¿Ah? Y hay dos estereotipos bastante nefastos al respecto. O sea, en general se tiende a pensar que el público, la gente que hace matemática es gente sumamente rígida y que siguen todos los mismos patrones, gente aburrida, etc. Y de hecho en mi libro, que tú tienes ahí escrito el nombre en la pizarra, Un viaje a la idea, hay un catastro de gente matemática diversa, que ha sido además destacada dentro de su diversidad, pero la verdad es que lo que yo aprendí es que la gran mayoría de los matemáticos tenemos una diversidad impresionante, o sea, escapamos de esos cánones. La gran mayoría tenemos hobbies de los más variados, etc. Pero en ese libro, en ese capítulo, de hecho, yo hablo de historias poco conocidas. Ahora se va a hacer más conocida todavía porque hay una ciclista que acaba de ganar un premio, una medalla olímpica, ¿cierto? Antes de ayer, creo que fue. El ciclismo, ¿no? Ana Rosenhofer, creo que es el apellido, que está haciendo un postdoc ahí en Lausanne. Claro, ganó la medalla de oro, pero en ese libro yo contaba la historia de Harald Bohr, por ejemplo. Harald Bohr es un matemático danés que había ganado una medalla de plata en una olimpiada siendo futbolista, y era futbolista de la selección danesa de fútbol. ¿Era el arquero? No, el hermano era el arquero, Niels Bohr. Niels también jugó en esa selección. No llegó a ser seleccionado porque no era muy bueno, según cuentan. Claro. Pero Harald fue seleccionado delantero. Bien. Y de nuevo, lo colectivo, lo que a veces falta contar en reportajes sobre el asunto es que el padre de ellos era físico también, y fue el fundador de uno de los equipos donde jugaban, que era el equipo universitario, que existe hasta el día de hoy en Dinamarca. Y es una familia de deportistas científicos. Niels, bueno, fue el premio Nobel de Física, pero tiene un hijo que fue patinador en otra Olimpiada. Mira. Entonces ayer justamente estaba con unos colegas mexicanos en el WhatsApp, que nos encargamos de cosas de divulgación, recopilando nombres. Y bueno, hay un montón de nombres, no sé, Creley Olivera, un amigo que conocí en Brasil, que hace dinámica, él es triatleta, al mismo tiempo que es matemático, vive en Maceió. Y hay una saltadora de garrocha italiana, etc. Hay muchos matemáticos deportistas. Schlenk, un matemático polaco, era montañista. Y de hecho, cuando fue la conferencia en honor a Schlenk, cuando murió, llegó un cuerpo de montañistas. Hay una ruta de montaña, que es la ruta Schlenk, allá en Polonia. Y hay matemáticos rusos que fueron montañistas, etc. Y de todo tipo. Entonces, mucha gente que practica música también. Entonces, creo que es importante, y creo que va a servir mucho este triunfo de la matemática ciclista para avivar eso, para mostrar que somos gente normal dentro de lo que quiere decir normal, que nadie sabe exactamente qué Sí, es normal. ¿cierto?
Ahora, de que tiene algo, entre comillas, curioso eso de dedicarle tanto tiempo a una ciencia, sí la tiene, pero bueno, es nuestra pasión. Y lo otro es la matemática misma. La matemática misma es un fenómeno difícil de entender. ¿Por qué tiene este sesgo, esta mala imagen para el público, esta imagen negra? Tengo mi amigo, el Nico Libedinsky, que escribió el libro ese que tú leíste, La unidad de todas las cosas, hace una experiencia bien bonita. Dice, bueno, empezó una charla y dijo, bueno, cierren todos los ojos, piensen en la matemática y ahora piensen en un color. ¿Qué color piensan? Y mucha gente ve el negro. Ajá. Mucha gente ve el negro. Era de esperar, claro. Ve el negro, no, ve todo negro. ¿Por qué la matemática se transformó en eso y cuándo? Creo que nadie lo ha estudiado así para delimitarlo completamente. Hay que recordar que en otros periodos de la historia, por ejemplo, hacia la Edad Media, ¿cierto? La matemática no era una ciencia, era un arte. Eran dos de los 7 artes liberales, ¿cierto? Eran la aritmética y la geometría. Que no sé, los libros, bueno, existe este premio a la divulgación matemática que lleva el nombre de Lelavati, ¿cierto? Lelavati es el libro que escribió Bhaskara, y es un libro de aritmética escrito en versos, con el que se enseñaba aritmética en esos tiempos, digamos, en la India. Entonces, cuando esa tradición de la matemática se perdió, creo que es un fenómeno interesante de estudiar, ¿eh? Como sociológico. ¿Cuándo apareció esa imagen negativa del profesor de matemáticas? Cuando tú ves cosas como, a ver, yo tengo, se me vienen a la memoria dos imágenes. Si tú lees El Príncipe Feliz, de, el cuento clásico, ¿cierto? Ahí aparece la imagen del profesor de matemáticas nefasta. Perdón, ¿ese cuento, de quién es ese cuento? De Oscar Wilde. Ah, no lo conozco. Bien. El famoso El Príncipe Feliz. Y lo otro que le recuerdo siempre a la gente, vamos más cerquita, a los años 70. Cuando tú ves la película de Pink Floyd, El Muro, y viene el profesor y le pega al alumno, y yo le digo, ¿qué clase estaba dando ese profesor? Le estaba haciendo repetir una frase sobre el área de un rectángulo, de memoria. Repitan después de mí, un acre es el área de un rectángulo cuya longitud es tanto y su ancho es tanto. Esa es la frase. Esa es la imagen que está en la sociedad del profesor de matemáticas. Y uno se formó con esa imagen. Y uno, yo lo puedo ver en mi propia carrera. Uno como que repitió por inercia ciertos comportamientos que después uno se empieza a cuestionar. Decía, ¿pero por qué? Bueno, la matemática a mí me tocó una experiencia dura con la matemática. Era una experiencia donde había que sobrevivir, pero creo que es mejor tratar de alivianarla, y hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, en la escuela la gran mayoría del trabajo tiende a ser individual, no hay trabajo grupal, y resulta que en el mundo no solo de la investigación, sino que en el mundo profesional uno tiende a trabajar en grupo. Y creo que eso se debería potenciar, el trabajo grupal. Hay gente que sabe, que piensa muy bien, hay gente que escribe muy bien, hay gente que puede tomar una idea y ponerla en una gráfica, o utilizar recursos computacionales muy bien, y el producto es mucho mejor cuando trabajan todos juntos. Como que se trataba de, en el esquema clásico se premiaba solo cierto tipo de habilidad matemática. Pero cambiar eso en el ámbito de la escuela es un trabajo que va a tomar muchísimo tiempo. Y lo primero es concientizarnos de que realmente se necesita un cambio profundo. Yo creo que el problema en Chile es más grave que en Argentina. Yo creo que el problema en Chile es particularmente grave en educación matemática, y es porque en Chile tenemos un sistema de acceso a la universidad que a través de un examen, que es un examen de alternativa, y para el cual los estudiantes se dedican prácticamente toda la enseñanza secundaria a prepararlo, y tú te encuentras con que mucha gente puede responder la respuesta de ese examen y no entiende matemáticas, no entiende lo que es hacer matemáticas, no entiende que matemáticas no es buscar una de las 5 alternativas correctas. Es sumamente difícil sacarlo de ese esquema. Pasaron 4 años en ese esquema.
Bueno, en este sentido, ya que lo mencionaste, Andrés ha escrito varios libros, eh, no sé si llamarlos de divulgación, de popularización del conocimiento matemático. Uno es un viaje a las ideas, ¿no? 33 historias de matemáticos, y otro es uno que se ve ahí, el que yo me compré, Lecciones de Matemáticas para el Recreo. El otro no lo tengo. Sí. Exacto, bueno. Yo creo, estuve leyendo, mirándolo el libro, hay algo interesante, que no mostrás otros contenidos matemáticos que bien podrían ser abordados en la enseñanza de la escuela secundaria, ¿no? Hay como cierto currículum clásico y como que de ahí nos salimos. En tu libro, Matemáticas para el Recreo, mostrás que cuadrados mágicos, el teorema de Peake, contando puntitos para calcular áreas, hay otros contenidos a trabajar. ¿Cómo es que vos llegaste a la escritura de los libros? ¿Qué fue lo que te movilizó para dar cuenta de ellos? Es curioso, te voy a decir la verdad, fue por accidente. No, de verdad, fue por accidente. Yo no pensaba hacer estas cosas. Alguna vez me lo había planteado y decía, sí, algún día faltan estas cosas, pero yo estaba preocupado de mi investigación, bien concentrado en mi investigación en esos años. Pero ocurrió que el 2014 Arturo Ávila ganó la medalla Fields, Sí, ¿cierto? el matemático brasilero, el primer latinoamericano en ganar la medalla Fields. Y Arturo Ávila estaba en un proyecto con nosotros, de sistema dinámico, en uno de estos proyectos MATAMSUD, que involucran a varios países de Sudamérica. Es un proyecto que estaba cofinanciado por el CONICET chileno. Entonces, cuando gana Artur, me escriben desde el CONICET chileno pidiéndome un informe sobre la participación de Artur en el proyecto. Y yo me vi en serios problemas porque Artur prácticamente no había participado del proyecto y nadie le había pedido ningún informe porque todo el mundo sabía que estaba en la carrera de la Maya Fin, nadie lo iba a molestar. Entonces yo estaba en serios problemas. Yo no sabía qué hacer. ¿Cómo justifico? Artur no ha hecho nada. No puedo escribir eso. Bueno, Artur ha hecho su matemática, no es que no haya hecho nada, ha hecho su matemática extraordinaria, pero para el proyecto en sí, la verdad es que no puedo reportar nada. Entonces me vi en serio aprieto, y yo te puedo contar esto porque ya salí del plazo legal donde tengo que rendir informe formal del asunto, que son 5 años en Chile. Entonces lo que dije, pucha, voy a tratar de sacármelo, voy a escribir una carta, como que no entendí bien el mensaje, una carta simpática sobre la vida de Artur. Entonces a mí me tocó ser compañero de clase con Artur en el IMPA. Yo era una generación mayor, pero topamos en algunos cursos y teníamos que ver el mismo examen del magíster. Conté que Artur había estado en Chile para la Olimpiada Iberoamericana de Matemática del año 95. Y empecé a contar una serie de historias. Por ejemplo, que para esa Olimpiada del año 95, mi colega Samuel Navarro le pidió a un gran pintor chileno, José Balmes, que pintara el afiche. Y tomó unos símbolos matemáticos, los pintó con unos relieves bien bonitos, y en medio de los símbolos le puso una montaña, una cordillera, le quedó muy lindo. Conté que, por ejemplo, que ese afiche, ese cuadro, se llevó al diario El Mercurio, y se lo robaron de allí. Y empecé a contar un montón de historias así para tratar de si salía del paso. ¿Qué más? Conté varias cosas, que Artur, no sé, por esos años estaba Jairo Bocchi en Chile, y que Jairo Bocchi es la persona con quien más ha escrito paper en coautoría de Artur. Así, hay una carta. Con el fin de salir del problema, más bien. Entonces, bueno, una vez que me quedó bien escrita la carta, la edité, etcétera, se la mandé a CONICET cruzando los dedos para ver si salía del problema con eso. Y no te miento, me responden a los 5 minutos, me responde la presidenta de CONICET, María Elena Bogacier, me dijo: muy linda tu carta, Andrés, la mandamos al Mostrador, que es un diario electrónico. Y te voy a creer que mi primera reacción como académico fue un poquito de incomodidad, porque yo consideraba que si iban a mandar una carta mía, tenían que preguntarme antes, ¿cierto? Porque yo le había mandado la carta a CONICET, no al Mostrador, y ahora sí va a ser pública. Pero es parte de la rigurosidad que uno tiene, así como de esa camisa de fuerza que tiene en el mundo académico. Después dije: ya, tranquilo Andrés, saliste del problema. No te voy a mentir, abro el Mostrador 3, 4 minutos después y estaba la carta publicada.
Y cuando vi la carta dije, ya, ok, ya, sí, sí, ok. Todavía estaba con mi nerviosismo, etc. Y después me di cuenta que la gente la empezó a leer. Y eso fue el año 2014, claro, cuando ganó la medalla Fields. En esos años no había prácticamente nada de ciencia en la prensa chilena. Y entonces dije, bueno, salí del problema y después me quedó dando vuelta el asunto. Dice, bueno, si hay una columna que yo ni siquiera escribí al mostrador, que se terminó leyendo, a lo mejor si escribo una directamente para ellos, la publiquen y se lea. Y fue así como empecé. Entonces cuando me dijeron, intentemos, es un diario electrónico, yo no facturo por publicar allí, sino simplemente se lo mandaba y yo era feliz con que me publicaran y que lo pusieran para todo el mundo. Empecé a escribir artículos, le empecé a pedir ayuda a muchos amigos para que me dieran idea de qué historia podía contar, cómo, los títulos, no sé, el Nico Libedinsky me regaló un par de títulos por ahí, etc. Y empezó a funcionar y me entusiasmé. Me entusiasmé al principio escribiendo artículos y fue bien bonita la historia. Escribí varios que tuvieron alto impacto, incluso algunos que fueron de los más leídos en el año. Y una vez escribí una columna sobre Ramanujan. Y esa columna la escribí cuando venía la película. Que yo sabía que la película no la iban a pasar en Chile y que la verdad es que me indignaba un poquito porque pensaba la gente que nadie la iba a ir a leer. Y yo les decía, bueno, con un buen artículo de venta va todo el mundo a verla. Entonces yo escribí un artículo sobre la vida de Ramanujan que particularmente me gusta porque creo que está bien escrito, digamos. Creo que el capítulo mejor escrito del libro, así literariamente, digamos, hay cambios de tiempo, hay juegos de tiempo, etcétera, cosa que no es fácil. Y ese artículo lo vio un editor de Editorial Planeta. Y le hizo mucho sentido porque mi editor es un poeta, no es un matemático, nada que ver con el mundo de la ciencia, es un poeta. Y él le había escrito, él conocía la historia de Ramanujan y le había escrito un poema a Ramanujan. Le impresionaba eso de que viniera de la pobreza en la India y que a veces salía. En fin, entonces ahí enganchamos y ahí salió el primer libro, El viaje a las ideas, que es un recopilatorio de columnas, más, digamos, la mitad eran columnas ya publicadas y la otra mitad era para completar el libro, cosa que tenía en mi mente. Y salió lo que salió, no es que yo haya pensado desde un inicio escribir El viaje a las ideas, yo creo que si hubiese pensado desde el inicio escribir un libro, Claro. hubiese planteado un libro diferente. El libro a veces es un poquito denso, pero creo que cumple su función. Como son 33 historias separadas, uno puede agarrar una, Claro. otra y otra más livianita, etcétera, pero en fin, es como lo que salió como primera experiencia, considerando el hecho de que nunca pensé que una editorial una editorial grande como Planeta, Claro. iba a interesarse. Claro. Y las lecciones estaban pensadas como algo más escolar. Pero lo bonito de eso es que eso abrió un camino, porque después Nico Libedinsky escribió La unidad de todas las cosas, y ahora Constanza Rojas Molina está escribiendo un libro ilustrado de matemática y hace ilustración para varios medios, para el CNRS y para la AMS, y está escribiendo un libro ilustrado de matemáticas que va a salir por la misma editorial, entonces Ah, bien. me tiene bastante contento. Bien, bien, mirá vos, surgió que, bueno, contaste acá, me siento como un programa de Chimentos, que estamos, contaste la trastienda del primer libro de Un viaje a las ideas, y sabés que hoy pensaba, ¿no? En realidad el título es Matemáticas para el recreo, pero bien podría ser Matemáticas para la escuela, ya que el recreo es parte de una escuela, ¿no? Digamos, Claro. sería interesante. ¿Pensaste en implementar alguna de las actividades que propones en el libro Matemática en el recreo en alguna escuela secundaria, en alguna escuela media? La verdad es que sí, es parte del trabajo que nosotros tenemos con el proyecto que me encanta, que es el de Festival de Matemáticas, que es un proyecto que creamos cuando yo era presidente de la Sociedad Matemática en el 2016. Ahí el directorio se encargó de crear esto porque la difusión de la matemática dentro de la Sociedad Matemática estaba circunscrita más bien a la Olimpiada. Entonces ahí creamos el festival, con mucha gente que ha venido trabajando desde el inicio, y algunas de estas actividades se implementan en los festivales como actividades más concretas, más lúdicas. Por ejemplo, el de los cuadrados mágicos se implementa. Y es bien bonito que alguien pase por un stand
y después de jugar un poquito con los números y todo, se lleva un cuadrado mágico con su fecha de nacimiento, se lo llevan como un diploma de la participación. Todo el mundo se va contento de eso. Claro. Y claro, esa es la idea. La idea es tratar de enlazar un poquito. Hay varios mundos de la matemática que yo siento que han trabajado de manera paralela, y esto no es solo un problema en Chile, en Latinoamérica, sino que en mundial, que es el mundo de la enseñanza, de la didáctica y de la investigación, y que no dialogan mucho. Y bueno, también se generan pugnas internas políticas dentro de la universidad, es quién es el que tiene la voz real de la matemática, etc. Yo lo viví desde que era niño entre matemáticos, profesionales y gente que enseña. ¿Ah? Y el discurso era claro, y lo he visto en muchas partes. Los matemáticos saben matemáticas, no saben enseñar. Los profesores, o digamos la gente de enseñanza matemática, sabe enseñar, pero no sabe lo que tiene que enseñar. Y era así, era una muralla para la comunicación entre los dos mundos. La verdad es que hay posibilidades de comunicación súper grandes y de aprendizaje de los dos lados, porque de verdad, si uno viene desde el mundo de la matemática, que es un poquito más formal, etcétera, no es lo mismo que enseñar matemática, ya lo dijeron grandes especialistas de la didáctica francesa especialmente. Los problemas de la matemática y los de la educación son diferentes, no son lo mismo. La forma en que nosotros entendemos la matemática o damos por sentado un conocimiento de matemática no es la misma que tiene un estudiante en la escuela, es totalmente diferente. Y hay que convivir. Entonces, lo bonito es que en el Festival de Matemáticas tenemos gente de los tres mundos y claramente te llaman al lugar rápidamente sobre ciertas cosas que uno tiene como conductas y por inercia, que las repite y las repite, pero que no tienen por qué ser. Y otra cosa que me parece que para el futuro, y de hecho un proyecto que me planteo seriamente, es que el currículum escolar, y este es un problema particularmente en Latinoamérica, en Europa he visto que se avanza un poquito, el currículum escolar solo abarca matemática antigua. El contenido escolar que hay en Chile, más avanzado, tiene relación quizás con la ley de los grandes números, teorema central del límite, que es del siglo XVIII, por ahí. No hay matemática del siglo XIX, XX y menos XXI en la escuela. Y eso me parece que es un error grande. Y eso tiene que ver con que la matemática como se entrega en la escuela se estructura de manera demasiado rígida, y se dice que si tú no vas aprendiendo lo anterior, no puedes aprender lo que viene. Y eso no es del todo cierto. Incluso los matemáticos, cuando hacemos investigación, no trabajamos así. Nosotros vamos muchas veces rápidamente al problema y después vamos entendiendo hacia abajo y vamos eligiendo lo que realmente necesitamos entender para atacarlo. Porque si nos dedicáramos a aprender todo para llegar a un problema, no terminaríamos nunca. Entonces uno tiene que entender que a veces tiene cierta pinceladas de conocimiento de ciertas materias para ir avanzando. Y me parece que es pernicioso también para la cultura, para la imagen que se transmite en la matemática, para la cultura general que se tiene en la matemática. Si tú vas a una clase de ciencia, no importa que no se entienda del todo, pero una clase de biología sí te van a hablar del ADN. ¿No? Es imposible concebir una clase de biología en secundaria que no te hable del ADN o de física que no te mencione, por ejemplo, que nuestra mecánica hoy en día está regida por la mecánica cuántica y que la física a gran escala está regida por la relatividad. Todo el mundo sabe, o por lo menos conoce esas palabras, y las aprendió en la escuela. En la escuela nunca se mencionó la complejidad, los sistemas complejos, la teoría del caos, la topología, etc. Nada de matemática del siglo ni XIX ni XX. Y eso me parece que hay que cambiarlo. Hay que orientar más la matemática hacia la matemática que necesitamos para el mundo complejo de la enseñanza, hacia la matemática del mundo del siglo XXI. Tiene que haber, pero para bajar esos contenidos a nivel escolar se necesita un gran trabajo colectivo de comunidad de educadores, didactas, etc. ¿Cómo transmitir la idea de la complejidad en la escuela? Incluso cosas más básicas, como por ejemplo, que han sido sumamente relevantes a la hora de la pandemia. Yo decía el otro día en un conversatorio, en tiempos de pandemia, creo que han sido los tiempos en que más el público general y los estudiantes
han estado enfrentados a datos y gráficos en la historia. ¿Ah? Y no se ha utilizado absolutamente nada de eso, por lo menos en Chile, en la enseñanza. Ni siquiera se ha transmitido el hecho de que ejemplifican lo que son los regímenes, los crecimientos, los comportamientos no lineales. En la escuela, o la gran mayoría de la gente sale con la idea de la escuela de que en matemáticas todos los procesos son lineales y se calculan usando regla de 3. Y aquí estamos enfrentados a un fenómeno que no es lineal, que no se calcula con regla de 3, y tú ves todo el análisis que se hace muchas veces en la prensa sobre la base de la regla de 3. Es bien sintomático de nuestra desconexión entre la enseñanza de la matemática y el mundo real del siglo XXI. Bien. Yo uso un latiguillo en estas charlas, viste, como todo presentador. Andrés, ya estamos llegando a una hora de conversación, ¿viste? Se pasó así. En estos tiempos, no sé si la gente mira una hora seguida de una charla, pero bueno, yo la estoy pasando muy bien, así que podríamos estar, me parece, bastante más hablando. Como para ir cerrando, una pregunta que te formulé, ¿por qué hay que seguir estudiando? Ya dijiste, ya diste respuestas, pero ¿por qué hay que seguir estudiando matemáticas? ¿Por qué hay que seguir haciendo matemáticas? La matemática infinita y la matemática muchas veces es lenta. Hay problemas que siguen en abierto desde el tiempo de los griegos. Esa es otra cosa que no se enseña en la escuela tampoco. Por ejemplo, desde los tiempos de los griegos que no sabemos si existen infinitos números perfectos. Problema sencillísimo que se le puede explicar a todo el mundo. No sabemos, así de simple. No sabemos si existe un número perfecto impar. Problema que está en los libros de los griegos, antiguos. Y la matemática es tremendamente útil. Eso también es bueno enfatizarlo. La matemática y de hecho yo lo he dicho en un par de entrevistas. Una vez me acuerdo, estaba en una entrevista y me decían, no, pero la matemática es casi como un voladero de luces de científicos. Y le respondí, no, discúlpame, si tú me lo pones si tú me atacas de esa manera, yo te respondo que la matemática es la ciencia más útil que hay. Y pasa lo que pasa en la prensa, que después te toman esa frase y te la ponen como la frase central de tu entrevista. La matemática es la ciencia más útil. Me diste un titular. Claro, así, paf, así quedé como pero la verdad es que está un poquito sacada de contexto. Pero no hay que olvidar eso, la matemática es tremendamente útil, la matemática es una disciplina técnica útil, es un lenguaje que permite validar el conocimiento de otras ciencias, y más allá de su utilidad es un lenguaje, una forma de pensar que te abre el pensamiento, el pensamiento humano se ha ido expandiendo muchas veces gracias a la expansión del pensamiento matemático. Bien, bien. Bueno, quedaron montones de cosas para hablar. Quizás hacemos una segunda entrega. Andrés, yo te agradezco muchísimo esta charla. ¿Querés decir algo para cerrar? Como le decía a algunos, algo para la posteridad, así, darme el titular de la charla. No, recordarle al público que va a mirar que se viene el Congreso Humalca, ahora en septiembre, que estén pendientes, que va a ser un congreso grande nuevamente, y bueno, ese ha sido un poquito más accidentado incluso que el MCA, como estaba programado para el año pasado, en realidad se cambió para este año, no sabíamos bien lo que iba a pasar. La ceremonia de premiación de Humalca ya está en internet dando vueltas, es muy bonita, especialmente lo que dijeron los premiados. Bueno, tú ya entrevistaste a Rafael, ¿cierto? Patrí, que fue premiado desde Uruguay. Lo que dice Luna Los Monaco es precioso, es para enmarcarlo. Y bueno, yo espero que el Congreso tenga participación de la comunidad latinoamericana, la UMAL, que es la Unión de América Latina y el Caribe, y el programa se ve muy bonito, así que lo invito a todo el mundo a participar de las charlas. Muy bien. Bueno, Andrés, te agradezco la charla, la pasé muy bien, espero que vos también. Me quedaron montones de cosas para hablar, pero bueno, vamos a dejar en la descripción del video links a tu página personal, a los libros que has escrito, a los diferentes artículos, y bueno, te agradezco, te mando un abrazo,
nos estamos viendo. Ok, un abrazo para ti también. Muchas gracias por la conversación. Chao, Hasta chao. luego.